Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablarles de un concepto que generaliza el concepto de matriz en Python, que es el concepto de tensor, que es el que nos permite agrupar la información de una mejor manera en ciencia de datos, en Machine Learning y en Deep Learning. Bueno, entonces, este concepto de tensor vamos a pasar a nuestra presentación RISE. Los tensores pueden entenderse como arreglos multidimensionales de NumPy de datos. Y esos arreglos, pues, mm, en general, pues en Machine Learning, estos tensores son la base para la estructura de datos. Mm, y en esencia, pues, así como lo he dicho en estas dos líneas anteriores, los tensores son un contenedor de información, generalmente en forma numérica. Por ejemplo, las matrices los vamos a entender desde el concepto de tensor como tensores 2D o dos dimensionales. Em, las tensores, pues como les decía al inicio, son una generalización del concepto de matriz. En las matrices uno guarda información en filas y columnas, es decir, tenemos dos dimensiones. Una dimensión, bueno, pues te puedes ir moviendo por filas, esa sería una primera dimensión, y después te puedes mover por columnas, esa sería una segunda dimensión. Pero con los tensores podemos tener no solo dos dimensiones, sino tres, cuatro, el número de dimensiones, m dimensiones, n dimensiones que queramos. Eh, los escalares, los números enteros o reales, los vamos a entender como tensores 0D, que en Python son tipo float 32 o float 64, o enteros 32 o enteros 64, de 64 bytes. Bueno, pues una manera de crear a través de la librería NumPy un tensor cero dimensional, pues importas la librería NumPy y puedes llamar, por ejemplo, x0 a el arreglo que nada más tiene el 12, el número 12, pues con la función np.array, con argumento 12 creas ese número que si le dices de qué naturaleza es lo que acabas de crear, te dice que eso es un arreglo de NumPy. Y si quieres verlo, pues miren la presentación que nos lo da. Nos dice que eso, en ese array está solamente el 12. Ese sería pues un tensor cero dimensional. Y ahora los vectores los entenderemos como tensores unidimensionales. Y la forma pues de crearlos es como creamos usualmente los vectores de NumPy, que son así. Miren que aquí generamos a x1 como np.array, y el argumento para esta función array es una lista de Python, es decir, una información contenida con corchetes o delimitada con corchetes y separada con comas. Entonces utilizamos el concepto de lista de Python para crear un, un vector o tensor cero dimensional. Y aquí ya pues lo mostramos. Si queremos ver su dimensión, bueno, este es unidimensional, perdón, lo tomamos con el atributo ndim, y él nos dice que efectivamente este arreglo en NumPy tiene una dimensión. Aquí, bueno, le mostramos lo mismo. Y podemos ver también la forma de él con shape, con el atributo el atributo shape. Bueno, él nos dice que es entre paréntesis 5 coma, queriendo decirnos que la forma de él es simplemente un vector de 5 componentes. Entonces, shape nos da el número de componentes del vector y ndim nos da la dimensión de ese tensor.
Bueno, y las matrices o tensores 2D, pues nosotros las creamos así. Simplemente son una lista de listas de Python. Entonces, x2 sería np.array, donde miren que hemos creado una lista, y te das cuenta que creaste una lista porque empezaste delimitando con corchetes, mira los corchetes verdes que delimitan todas estas, todos los elementos de esta lista, que en esta lista vamos a tener una primera lista, una segunda lista y una tercera lista. Por eso es que decimos que una matriz es en esencia una lista de listas. Una lista, lo señalamos desde aquí, una lista de estas, en este caso, de estas tres listas. A eso lo llamamos matriz. Y usted lo podría ver que cuando lo queremos ver, lo que nos imprime es una matriz de 3 filas, donde la primera fila es la primera lista de esta lista de listas y la segunda fila de la matriz es la segunda lista y la tercera fila de la matriz es la tercera lista. Esa es una manera pues de crear estos arreglos o tensores 2D. Si le decimos que me dé con ndim, me da efectivamente el atributo ndim, me da la dimensión de este tensor. En este caso me dice que es un tensor 2-dimensional. Con shape nos dice es la forma, en este caso nos dice que es de 3 filas, 5 columnas, es decir que tiene 15 entradas. Bueno, y uno puede tener mayor tensores, ya no solamente 0, 1 o 2 dimensionales, sino 3 dimensionales, por ejemplo. ¿Y qué es lo que haces? Pues lo que haces es, aquí pongámosle con control menos, mire que este sería un 3-dimensional a través de la función np.array de nuevo, y el argumento para esa función va a ser una lista. Miren, aquí ya delimita con verde que tenemos una lista de Python que tiene ¿cuántos elementos en la lista? Pues tiene este primer elemento, que es una matriz. Este segundo elemento, este segundo, vamos a ver, no, este primer elemento va hasta aquí. Hasta aquí va el primer elemento. Nos damos cuenta por, si recorremos así, miren, el primer elemento, en la primera lista, que es una matriz de 3 por 2, 4, 5, de 3 por 5. La segunda matriz del arreglo, que es otra vez una matriz de 3 por 5, y el tercer elemento en esta lista, acá, otra vez una matriz de 3 por 5. Entonces tenemos una lista de listas donde cada lista que compone la lista principal es, en definitiva, una matriz de orden 3 por 5. Eso es un tensor 3-dimensional. Un tensor 3-dimensional. Entonces, uno lo que ve es que los tensores, a medida que quieras aumentar en dimensión, los puedes hacer utilizando los elementos de las dimensiones anteriores, como una forma de construcción recursiva. Entonces, para formar un tensor, miren que 2-dimensional, es decir, una matriz, lo que hicimos fue coger una lista de listas. Y para uno 3-dimensional, cogimos una lista de matrices. Y para uno 4-dimensional, cogeríamos una lista de tensores 3-dimensionales. Y así, sucesivamente. Eso se utiliza mucho en Deep Learning. Entonces voy a bajar a mi cuaderno. Se utiliza mucho este concepto de tensor porque permite agrupar la información de una manera muy ordenada y manipularla y analizarla de una manera más apropiada. Aquí voy a cortar la línea con control shift menos al hacer cortar o hacerle o dividir esto en 2 líneas de texto. Entonces, al agrupar tensores 3D en un arreglo, podemos crear tensores 4D
Y en Deep Learning se trabajará con tensores de rango 0 a 4 y en este caso, como en el procesamiento de videos, puede llegarse a tensores de rango 5. Bueno, los atributos claves van a ser entonces el número de ejes, que es la dimensión NDIM, el otro es shape y el otro es dtype. Miremos que para el que acabamos de crear, para X3, que aquí podemos dar quien lo cree, le podemos pedir que nos imprima su dimensión, en este caso 3, su forma, 3 por 3 por 5, donde 3 es el número de matrices de la lista y los otros dos números son la dimensión de cada una de esas matrices de la regla. Entonces uno lo que ve es que en un tensor que es una lista de listas, pues el primer índice de la forma es el número de elementos de la lista y los otros dos números son las dimensiones de cada uno de los elementos de la lista. Y el tipo de dato, pues nos dice que lo que guardamos en X3, en este caso, son enteros, números enteros, no de punto flotante. Y es muy importante entonces saber la dimensión del tensor, la forma del tensor y qué tipo de datos alberga. Entonces, siempre tener presente a NDIM, shape y a dtype para saber dimensión, forma y tipo de datos. Bueno, así ya voy a dejar como el video hasta aquí. En el otro vamos a ver, bueno, y un ejemplo de cuándo se requiere, pues, el que tengamos sensores. Y ese ejemplo va a ser con la base de datos MNIS, que trabaja con imágenes de manuscritos de números, de dígitos del 0 al 9. Entonces esos manuscritos, pues esas imágenes, pues van a, en definitiva, hacer cada una de ellas un tensor o se pueden interpretar como un tensor. Entonces para ver esa interpretación en el próximo video. Muchas gracias. No olvides suscribirse a mi canal.